La mayoría de hojas de ruta para desarrolladores backend te van a hacer perder un año de tu vida aprendiendo lo que ya no importa. Y hoy te voy a explicar por qué y cómo poder hacerlo bien. Llevo más de 20 años en el sector tecnológico y 18 formando a los futuros profesionales del mismo. He visto a miles de personas empezar con mucha energía, seguir una hoja de ruta a la típica de YouTube y llegar a las entrevistas sin poder responder preguntas básicas, sobre todo de sistemas. Esto es lo que quiero que evites a toda costa. En ConquerBlogs llevamos años formando a profesionales del desarrollo y el patrón de error siempre es el mismo. Así que quédate porque lo que vamos a ver hoy es lo que de verdad marca la diferencia entre conseguir un trabajo y quedarte en el limbo. Lo primero que necesitas es un lenguaje de programación. Hasta aquí todo el mundo estará de acuerdo y si no, pues no te dediques a esto. Y en backend tienes varias opciones que son bastante sólidas. Tienes Python, Java, JavaScript, que también funciona ya en el backend, tienes Go, tienes C y cada uno tiene su hueco. Python es perfecto para casi cualquier tipo de uso y sobre todo para empezar a entender cómo funciona la programación. Java y C se usan mucho en empresas grandes y en sistemas gubernamentales. Y Go es para aplicaciones donde el rendimiento y la concurrencia pues sea un tema bastante crítico. Pero el error que veo constantemente, y lo digo porque lo veo cada semana, es que la gente quiere aprender 3 o 4 lenguajes a la vez pensando que así tienen más opciones laborales y el sistema no funciona así. Aprender el lenguaje es solamente el primer paso. Lo que te da trabajo es dominar todo el ecosistema de herramientas y librerías que rodea a ese lenguaje. Y si te dispersas, pues normalmente no vas a dominar absolutamente ninguno. Mi recomendación es que elijas uno. Y si no sabes por dónde empezar, pues empieza por Python, que es la apuesta segura. Tiene una sintaxis muy limpia, es fácil de leer y hay mucho trabajo para ese lenguaje. Mi segunda opción sería Java, que es muy presente en empresas medianas y sobre todo en empresas de gran sector. Dedícate aproximadamente 2 meses. 2 meses de 3 a 5 horas diarias estudiando y picando código y ya tienes el lenguaje superado. Y ya que estamos en el tema de las herramientas básicas, después del lenguaje tienes que aprender Git. Que no es un lenguaje de programación, sino que es la herramienta que usas para llevar el control de cambios en todo tu código y sobre todo que te va a ayudar a poder trabajar en equipo. 1 o 2 semanas de práctica creo que son suficientes de uso diario para dominar esta tecnología. Ahora viene la parte 2, que es la donde la mayoría de personas que empiezan a formarse de forma autodidacta mete la pata. Y los entiendo porque es la menos sexy. Es estructura de datos y algoritmos, que son palabras muy raras y que seguramente no estás acostumbrado a utilizar. Sé que no es lo que quieres escuchar, pero escúchame muy bien, porque cuando llevas 6 meses aprendiendo frameworks y llegas a una entrevista técnica y no tienes esta base, eso se nota y se nota mucho. Estas materias son las que estudian los informáticos en la carrera y tiene pues, siempre su razón de existencia, ¿no? Son los cimientos del pensamiento computacional, es decir, de cómo piensa un programador. Y sin ellos puedes escribir código que funcione, pero no código que resuelva problemas de verdad. A esto deberías dedicarle 1 o 2 meses para ver todos los tipos de problemas que existen en el lenguaje que ya sabes. No te saltes este paso porque lo que te va a dar dolor al principio, luego te va a hacer sentir un alivio cuando te veas capaz de resolver problemas reales. Y hay algo que muy poca gente menciona y son los patrones de diseño, que son soluciones probadas a problemas comunes de diseño de software. Porque normalmente un desarrollador siempre se va a enfrentar a casi los mismos tipos de problemas y una vez que los resuelves de la mejor manera, la siguiente vez que te enfrentes ya lo vas a tener mucho más fácil. En todos los frameworks vas a tener estos patrones ya implementados, como por ejemplo en Django, que es el framework que nosotros enseñamos en Python, vas a encontrar que todos estos patrones de diseño ya vienen intrínsecamente en la propia naturaleza del propio framework. Entender estos patrones te va a dar algo muy valioso. Entiendes por qué estos frameworks están construidos de esa manera. No solamente cómo usarlo, sino que por qué están hechos así. Y esto marca la diferencia entre alguien que usa una herramienta y alguien que realmente entiende lo que está haciendo. Vale, ahora ya tienes el lenguaje de programación, tienes control de versiones con Git y tienes bases algorítmicas o de patrones de diseño. Ahora falta la pieza que está en el centro de casi cualquier aplicación y es la base de datos. Aquí hay 2 grandes familias, las relacionales y las no relacionales o también denominadas no SQL. Las relacionales simplemente van a guardar los datos en tablas con filas y columnas como viene siendo de todo costumbre. Ahí tienes MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle. Estas son las más utilizadas para aplicaciones que necesitan consultas muy complejas o que necesitan interconectar unas tablas con otras, mientras que las no relacionales no tienen una estructura de tabla muy definida y aquí vas a tener a MongoDB, a CouchDB, a Cassandra y son mucho más flexibles, escalan bien para cierto tipo de aplicaciones. Mi recomendación de verdad es que empieces por una relacional, es decir, vamos a aprender cómo se crea una base de datos relacional, vamos a aprender SQL
vamos a entender cómo funcionan las transacciones y luego, si quieres añadir una NoSQL, pues MongoDB suele ser la más popular. Aunque créeme que los fundamentos de las bases de datos es mucho mejor aprenderlos con bases de datos relacionales de las de toda la vida. Cuando necesites las NoSQL ya te darás cuenta de qué es lo que te aporta y qué valor te aporta con respecto a las relacionales. Con todo lo anterior bien asentado, ahora va a llegar el momento del framework. Y aquí es donde está el criterio más simple. ¿Por qué? Porque el framework va a depender del lenguaje que hayas escogido en el primer paso. Por ejemplo, para Python tienes Django, que para mí es mi favorito. Para Java tienes Spring Boot, para JavaScript tienes Express y para C tienes, por ejemplo, ASP.NET. Cada lenguaje va a tener, por así decirlo, su framework de referencia. Y todos van a hacer más o menos lo mismo, simplemente te van a dar herramientas para construir el backend, gestionar rutas, manejar peticiones, orquestar toda la base de datos y sobre todo la seguridad. Y todo esto lo vas a tener ya hecho en el propio framework para que no tengas que construir tú mismo desde cero. Y es justamente lo que nos dan los frameworks, que nos dan herramientas para resolver problemas comunes para que no tengamos que reinventar la rueda en cada proyecto. Si tienes una buena base de tu lenguaje y en base de datos, cualquiera de estos frameworks que hayas escogido en base al lenguaje se aprende en aproximadamente un par de meses. Pero fíjate en este orden. El framework es totalmente lo último y no lo primero. Y sin embargo, es lo primero que te enseñan en la mayoría de tutoriales. Por eso hay tanto desarrollador que sale para levantar, por ejemplo, un servidor de Express, pero no sabe explicar ni qué es un índice de base de datos, porque se han aprendido lo que se hace en ese tutorial, pero no tiene los cimientos ni las bases bien fundamentadas para poder aprender con esa seguridad. Y ahora te voy a decir algo que leí hace unos días y que resume perfectamente lo que llevo viendo durante estos 20 años de profesión. Las empresas no van a contratar a desarrolladores porque sepan un framework o sepan otro, sino que van a contratar ingenieros o programadores que entienden bien de sistemas, bien de base de datos, bien de escalabilidad, bien para poder hacer debugging de errores y sobre todo que sepan desplegar. Y lo más importante, cómo tomar decisiones técnicas con esa información compleja. Porque las hojas de ruta más populares de YouTube, y me refiero a las que tienen millones de visitas, te listan tecnologías, te dicen que aprendas esto y luego esto, y la gente que la sigue al pie de la letra pensando en que van a acabar esa lista y después van a estar listos para trabajar. Pero el problema es que la lista no es el objetivo. Las listas son las herramientas con lo que vas a solucionar el objetivo, que es resolver problemas de esas empresas. Y para eso necesitas pensar ordenadamente. Y esto significa que cuando te pregunten en una entrevista cómo diseñarías un sistema de login o una aplicación para utilizar millones de usuarios, seas capaz de razonarla en voz alta, considerar opciones y justificar cada decisión independientemente del lenguaje, del framework o de las herramientas, porque tu cabeza ya es capaz de pensar así. Y ahí es donde las bases de datos y esos algoritmos que querías saltarte en los primeros pasos marca la diferencia. Y ahí es donde están los patrones de diseño que parecían muy abstractos y que normalmente no le veías el sentido, hasta donde te enfrentas a proyectos grandes. De hecho, en nuestra formación tenemos un módulo que son principios sólidos de diseño de algorítmica y que muchas veces los alumnos no le ven el sentido hasta que no empiezan a trabajar y se dan cuenta de lo importantes que son. Y te digo esto porque con 20 años de experiencia y 18 formando a profesionales, el conocimiento superficial lo único que te va a acumular es una deuda técnica brutal. Y esa deuda la cobras en esas entrevistas o en ese primer trabajo, en ese primer mes de trabajo real donde vas a sudar la gota gorda. Así que si tienes que quedarte con algo de este vídeo, es esto que te voy a decir. Siguiendo este orden y dedicándole de 3 a 5 horas diarias, en 12 meses tienes conocimiento suficiente para poder optar a cualquier posición de backend junior. Un lenguaje sólido, control de versiones con Git, estructura de datos y algoritmos que son los más comunes, algunos patrones de diseño, bases de datos y un framework, y el resto del tiempo lo vas a tener que utilizar para crear proyectos reales, porque sin proyectos no tienes portafolio y sin portafolio no tienes nada que enseñar en una entrevista de trabajo. Eso es un año bien invertido y no un año acumulando tutoriales. Si estás en este punto cero sin saber por dónde empezar de verdad, tengo algo para ti que seguro te va a gustar. He preparado una clase gratuita donde te explico el paso a paso de cómo empezar en el mundo del desarrollo. No es un resumen de cosas ni una lista gigante, es una guía concreta con el orden correcto. La tienes en la descripción del vídeo y es un regalo sin coste alguno. Si te ha servido este vídeo, sobre todo compártelo con alguien que le esté dando vueltas a esto de empezar en el mundo del desarrollo sin saber ni siquiera por dónde arrancar. Eso te va a ayudar a ti y le va a ayudar a esa persona. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.